Hola, hola, les saludo con la fe puesta en Dios de que se encuentran muy bien. Hoy para compartir esta clase de noveno grado, área de ciencias sociales. Así que a nombre de Don Sabio les damos la más cordial de la bienvenida a esta clase de hoy. Rápidamente vamos a conocer lo que serán los objetivos o expectativas de logro para alcanzar en esta clase. Y esos son los siguientes. Al término de esta clase estaremos en capacidad de, número 1, explicar el por qué África se considera cuna de la humanidad. Vamos a estar explicando el por qué el continente africano es considerado la cuna de toda la humanidad. Número 2, conocer la distribución de la población africana, cómo está distribuida y cuáles son los principales grupos poblacionales que podemos identificar en África. Número 3, identificar los principales problemas de África que lo convierten pues en el continente más pobre de la Tierra o con la mayor cantidad de países subdesarrollados. Esos son las tres expectativas de logro que pretendemos alcanzar al término de esta clase. Los materiales, pues su cuaderno de apuntes, su cartilla, por supuesto, ¿verdad? Para ir trabajando. Así que vamos a presentar el tema. Entonces aquí tenemos el tema, las características de la población africana. Vamos a estar hablando de lo que son las características que tiene la población de África, ¿verdad? Este es el tema que nos ocupa en esta ocasión, así que pueden tomar nota de él, subrayarlo, ¿verdad? Y cualquier comentario, cualquier cosa importante que ustedes puedan escuchar, ¿verdad? La pueden escribir, ¿verdad? Pueden anotarla en sus cuadernos. Características de la población africana, pues vamos a estar hablando pues de la población de África, de sus principales características, ¿verdad? Ya sabemos pues que cuando nosotros hablamos de la población africana, estamos hablando de que en su mayoría, ¿verdad? La población africana, ¿verdad? Es la población negra, ¿verdad? Los afrodescendientes, ¿verdad? O personas de color, ¿verdad? De color de piel oscura, de tez oscura. ¿Cuánta población cuenta África? Bueno, pues hoy por hoy África cuenta con más de 1.100 millones de habitantes aproximadamente dentro de todo su territorio, ¿verdad? O sea, un poco más de población que América, que anda por ahí como por el millón más o menos, los 1.000 millones de habitantes, ¿verdad? África supera, ¿verdad? En población, entonces más de 1.000 millones de habitantes, ¿verdad? Aproximadamente 1.100 millones de habitantes, ¿verdad? Convierten a África pues en un continente bastante poblado. Sin embargo, más del 50% de la población africana vive en pobreza, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que preocupan mucho, porque el crecimiento de la población africana es bastante acelerado, pero en su mayoría la población no tiene acceso a los servicios básicos, por ejemplo, de agua potable, de saneamiento y de alimentación. ¿Por qué se considera la cuna de la civilización? Bueno, África se considera la cuna de la civilización
precisamente porque según los estudios que se han hecho, aquí se encontraron los restos de los primeros hombres que existieron sobre la faz de la Tierra, ¿verdad? Los restos fósiles encontrados en África hacen pensar, ¿verdad?, de que el hombre apareció por primera vez en África, ¿verdad? Entonces, por eso se le considera la África cuna de la civilización, ¿verdad?, por ser el continente donde se cree que apareció el hombre por primera vez, ¿verdad? Y debido a ello, pues, se le denomina al continente africano la cuna de la civilización humana, ¿verdad? Por las investigaciones genéticas descubiertas, ¿verdad?, de que de aquí procedemos, ¿verdad?, los seres humanos, y que luego nos fuimos expandiendo hacia el resto del planeta, ¿verdad? Y hoy en día pues ya sabemos que somos más de 7.000 billones de habitantes, ya prácticamente 8.000 billones, ¿verdad? Entonces, pero se considera que según los estudios científicos aquí se han encontrado las osamentas y los fósiles más antiguos, ¿verdad?, más viejos, por decirlo así, ¿verdad?, conocidos. Entonces, pues eso nos hace pensar de que realmente el hombre apareció por primera vez en África. Muy bien, vamos a continuar. Y ahora tenemos otra pregunta. ¿Cómo está distribuida la población africana?, dice el Señor. Bueno, ahorita vamos a conocer cómo se distribuye la población africana, ¿verdad?, ya que en África, de esos más de 1.000 millones de habitantes que habitan el continente, podemos ver que hay zonas que están bastante pobladas y otras zonas que están bastante despobladas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí los colores más oscuros son las partes donde el porcentaje de población es mayor, ¿verdad? Como podemos ver aquí, las partes más claras, ¿verdad?, es donde hay un porcentaje de población menor, ¿verdad? Como podemos ver en la parte sur hay bastante población, porque observamos que los colores son más fuertes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, más del 30% de la población, ¿verdad?, en esta parte de lo que es Sudáfrica, ¿verdad?, la parte sur del continente. En la parte sur del continente habita bastante población negra, ¿verdad? Los bosquimanos, sudaneses, pigmeos, bantúes, etc. En esta parte de aquí, ¿verdad?, bastante población negra. También aquí en lo que es al sur del desierto del Sahara, que se le conoce como África subsahariana, también hay bastante población negra en esta parte de aquí, ¿verdad? En esta parte al sur del gran desierto. Aquí está el desierto del Sahara en el norte, y aquí hacia el sur del Sahara se le conoce como África subsahariana, ¿verdad?, o África negra. También tiene bastante población de color. Ya si nos vamos hacia la parte norte, o sea, del desierto de Sahara hacia el norte, tenemos países, por ejemplo, como Egipto, Libia, Marruecos, entre otros aquí, Argelia, ¿verdad? Todos estos países que están al norte del Sahara se les conoce como países árabes, ¿verdad?, o habita bastante población árabe. Aquí encontramos judíos y bereberes también, ¿verdad? Entonces, hacia el norte, la población árabe, ¿verdad?, que profesan la religión musulmana, la mayoría de ellos, ¿verdad?, son musulmanes y que viven aquí al norte del Sahara,
Y luego al sur del Sahara, aquí, lo que es la África negra, donde la mayor parte de la población es de color, al igual que aquí en la parte sur, ¿verdad? Muy bien. ¿De dónde provienen los habitantes del norte? Bueno, pues vamos a ver ahorita, ¿verdad?, de qué lugar provienen los habitantes del norte de África. Veamos. En el norte de África del Sahara, en el norte del Sahara se encuentran inmigrantes que vienen de Francia y de España. Recordemos que África fue colonizada por países europeos, al igual que América. Entonces, muchos de esos conquistadores que vinieron a colonizar África se quedaban junto con sus familias, ¿verdad? Entonces, en esta parte norte hay bastante población de origen francesa y española, ¿verdad? Por último, sobre la costa oriental, que sería esta parte de aquí, de la costa oriental, habitan personas procedentes de procedencia hindú, o sea, que vienen de la India, que es del continente asiático. Entonces, en esta parte de aquí se ubica bastante población hindú. Silencio. Como dato curioso, en la África del Norte, acá, ¿verdad?, sus habitantes son mayormente adultos. O sea, en esta parte de aquí, la África árabe, la población está bastante envejecida, por decirlo así, ¿verdad? Hay poca población joven. Entonces, la mayoría de la población ya es población adulta, ¿verdad? Esto en parte porque de repente hay poca natalidad, ¿verdad? Poco índice de nacimientos, ¿verdad? Entonces, eso ha provocado que la población en su mayoría sea población adulta, ¿verdad?, y envejecida, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues importante entonces cómo está distribuida la población africana, ¿verdad?, y de dónde provienen muchas de las poblaciones que tenemos hoy en África, ¿verdad? Entonces, en conclusión, si nos vamos aquí, vamos a hacer una raya aquí, una raya en color, vamos a buscar un color azul para que resalte. Digamos que de aquí, de esta raya azul hacia arriba, ¿verdad?, se le conoce como África árabe, donde habita la población árabe. Aquí, ¿verdad?, habita la población árabe, ¿verdad?, como podemos ver acá en esta imagen, ¿verdad? Los árabes en su mayoría profesan la religión musulmana, ¿verdad? Ajá. Si nos venimos hacia el sur del Sahara, del gran desierto del Sahara, que sería más o menos esta parte de aquí, esta parte se le conoce como la África subsahariana, ¿verdad?, o África negra, la África negra. Aquí la mayor parte de la población, como bien lo dice, es de tez oscura, ¿verdad?, de piel oscura, negra. Países como Nigeria, ahí entran países como Sierra Leona, Camerún y todos esos países que ya sabemos que la mayoría de sus poblaciones son negras. Luego hacia el sur también tenemos bastante población negra, ¿verdad?, en la región, esta región de aquí del sur de África, ¿verdad? Aquí también hay bastante población de origen negro, ¿verdad? Entonces, básicamente así está distribuida, ¿verdad?, la población africana. Y bien, continuamos con el desarrollo del tema y ahora vamos a hablar un poco de cómo vive la mayor parte de la población, cómo vive la mayor parte de la gente en África, sus condiciones socioeconómicas. Vamos a comenzar diciendo que África es el tercer continente
más extenso del mundo y uno de los más ricos en recursos minerales. Sin embargo, la mayor parte de los países africanos se encuentran en vías de desarrollo. Se estima que más del 50% de la población vive en una situación de extrema pobreza. Y este dato es muy preocupante, porque eso significa que de cada 100 personas, el 50 personas viven en extrema pobreza, ¿verdad? Entonces, a pesar de que África es un continente rico en recursos naturales, sobre todo en minerales, las riquezas que se generan en África producto de la explotación de esos recursos, lastimosamente no son distribuidas en forma equitativa para que la población pueda tener un mejor nivel de vida. Así entonces, África se convierte en el continente más pobre de la Tierra y con la mayor cantidad de países pobres del planeta. Imagínense ustedes, más del 50% de la población vive en extrema pobreza, de esos 1.000 millones de habitantes que tiene África. Entonces es una situación bastante precaria. Por eso se dice, ¿verdad?, que la riqueza y la pobreza conviven en África, porque precisamente es un continente muy rico en recursos naturales, pero no hay una buena distribución de la riqueza, ¿verdad? Hay varios países desarrollados como Sudáfrica, por ejemplo, que pudieron organizar un mundial de fútbol, y eso pues nos deja bien claro que es un país de primer mundo, un país desarrollado, pero en su mayor parte el resto de países son países pobres o en vías de desarrollo. Bien, sumado a esto, ¿cuáles son sus principales problemas? Vamos a mencionar ahorita los principales problemas que aquejan a la población africana y nos vamos a dar cuenta por qué hay tanta, diríamos, por qué África hoy en día, en la actualidad, es considerado como el país más pobre del planeta, o el continente, mejor dicho, más pobre del planeta. Veamos sus principales problemas. Por ejemplo, la problemática de salud, ¿verdad? Es uno de los principales problemas que tiene África. La gran problemática de salud, muchas enfermedades que ya habían sido erradicadas en el resto del mundo, en África todavía existen, ¿verdad? Y todavía siguen haciendo estragos en la población. La desnutrición infantil, la anemia, el bocio, la diabetes mellitus, son enfermedades que hacen estragos en el pueblo africano. Otras enfermedades como el kwashiorkor, ¿verdad?, que provoca que en los niños les crece su estómago, ¿verdad? Y es una enfermedad que puede llevar a la muerte, ¿verdad? Ataca a la población infantil. El marasmo, esta es otra enfermedad bien terrible que también ataca a la población infantil y que prácticamente convierte a los niños en unos esqueletos, ¿verdad? Producto de la mala nutrición, ¿verdad? Y se conoce también como esta enfermedad porque a los niños los hace verse como que si estuvieran ancianos, ¿verdad? Como con cara de viejitos. Estas enfermedades como el marasmo, el kwashiorkor, son enfermedades que en el resto del mundo prácticamente casi se han erradicado, pero aquí en África son enfermedades que siguen cobrando muchas víctimas. La mortalidad infantil, por lo tanto, en África es muy alta. Hay gran cantidad de niños que mueren producto de la mala nutrición, la falta de salubridad también, acceso al agua potable, letrinas,
Sumado a eso también la falta de alimentos complican mucho el panorama para la población africana. Aparte de las grandes epidemias también que lastimosamente han azotado el continente. Otro gran problema de África es también los problemas socioeconómicos, lo que mencionábamos hace ratito, ¿verdad? La pobreza y la extrema pobreza. Si tuviéramos un mapa del hambre en el mundo, en África es donde más se aguanta hambre. De todos los continentes, África es el continente donde más hambre hay o donde más se aguanta hambre. Hay muchísimas familias africanas que se van a la cama apenas con un tiempo de comida. Sumado a eso también la inestabilidad política que hay entre los países, la falta de acceso a la educación, complican mucho más el panorama para los africanos. Y un tercer problema, el medio ambiente. Lastimosamente, África es uno de los continentes más golpeados por el cambio climático. La enorme contaminación ambiental también, ¿verdad? Producto de la minería, ¿verdad? Y el problema de la desertificación, donde grandes cantidades de suelo, de tierra fértil, están quedando ya estériles, ¿verdad? Que ya no sirven para nada, ¿verdad? Y sumado a eso también los grandes lapsos del año donde hay enormes sequías, la falta de agua. Ya decíamos que el agua en África es un bien tan preciado, ¿verdad? Que cuesta mucho encontrarlo, ¿verdad? En verdad el acceso al agua potable en África es un problema, lastimosamente, ¿verdad? No todos los hogares tienen acceso al agua potable. En su mayoría tienen que suplirse de agua de pozos, que muchas veces es una agua insalubre. Muy bien, pues esos son los tres principales problemas que convierten a África, por decirlo así, en el continente más subdesarrollado de la Tierra. Y para terminar, vamos a verificar lo que hemos aprendido, muchachos. Si podemos darle respuesta a esta pregunta, significa que ya logramos los objetivos que nos propusimos al principio de la clase. La primera pregunta dice: ¿por qué África es considerada la cuna de la humanidad? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se ha descubierto en África para ser considerada hoy por hoy la cuna de la humanidad? ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Número 2, ¿cómo se distribuye la población africana? ¿Cómo está distribuida? ¿En qué grupo podemos encontrar desde el norte hasta el sur? ¿Cómo está distribuida la población africana? Número 3, mencionar los principales problemas de África. Los principales problemas que África afronta en la actualidad, ¿verdad? Que veíamos que son 3. Así que si podemos darle respuesta a estas 3 interrogantes, significa que hemos logrado esos objetivos que nos propusimos al principio. Y si no, pues sería bueno volver a dar un repasito del tema para lograrlos. Y bien, estamos llegando ya a la parte final. Voy a presentar ahora la actividad para hacer ahí en casa. Después de haber estudiado el tema, ahora vamos a trabajar en casa. Ahí en sus cuadernos o en sus cartillas van a hacer lo siguiente. Van a investigar sobre la distribución de la población africana según edad, sexo y distribución geográfica, ¿verdad? Pueden investigar en internet, por ejemplo, ¿verdad? Sobre cómo se distribuye la población africana según su edad, ¿verdad? Cuáles son las poblaciones más viejas, más jóvenes, según el sexo, ¿verdad? Donde hay mayor cantidad de hombres que mujeres, y según la distribución geográfica, cuáles son las regiones más pobladas de África y cuáles son las menos pobladas, hablando territorialmente, ¿verdad? Entonces,
hagamos eso como actividad para apoyar un poco más el aprendizaje en este tema. Bueno, hemos llegado a la parte final. A nombre de Don Sabio, esperamos que esta clase les haya servido. Si ha sido así, pueden darle un me gusta a esta clase y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Compartir, por supuesto, con otros estudiantes que quieran aprender sobre el amplio mundo de las ciencias sociales. Muchas gracias, saludos y que estén bien.